Hola, mi nombre es Emigdio Suárez, soy venezolano, oriundo de la ciudad de Caracas, la capital, y estoy aquí viviendo en Miami de manera definitiva desde el año 2014. O sea que en este momento son 11 años exactamente. Cuando llegaste, ¿qué plan traías o qué empezaste a hacer? Yo tenía unos negocios aquí desde antes de venir. Nosotros somos una familia empresarial, Sí. ¿no? Nosotros teníamos negocios en Venezuela y mi esposa trabajaba en un negocio familiar donde ella era la directora y era un negocio más o menos grande, una cadena de tiendas de mascotas. Cuando nosotros llegamos acá, la economía venía recuperándose de la crisis financiera del 2008-2009 y empezamos haciendo fix and flip de propiedades que comprábamos en la subasta básicamente y las arreglábamos y las Sí, porque vendíamos. ahí estaban baratas, Sí, las que estaban rematando. las estaban rematando. De hecho, muchos las compramos que ya habían sido embargadas. Ese negocio yo empecé ese negocio aún viviendo en Venezuela. Ok, Entonces, yo tenía el plan de que nos viniéramos, porque la situación se estaba poniendo sobre todo peligrosa, porque los negocios seguían funcionando. sí. Pero la seguridad personal empeoraba muy rápido. Yo tenía hijos, bueno, los sigo teniendo, pero eran niños, y yo estaba sumamente preocupado y bueno, nos costó tomar la decisión varios años, mientras tanto seguíamos viniendo y tratando de abrir frentes aquí para venir con algo, Ya definitivo. sí, para tener algo con qué comenzar. Y en el 2018 ese negocio también empezó A a decaer un decaer. poco porque el inventario se estaba acabando, ya las propiedades habían salido otra vez al mercado. Decidimos buscar un negocio mi esposa y yo, mi esposa se llama Carolina Omedas, también es de Caracas, necesitábamos un negocio que nos diera cash flow, porque una de las cosas que pasa en los Estados Unidos es que tú necesitas cash todo el tiempo Sí, y el negocio de los flips se tarda un par de meses desde el momento que tú inviertes hasta que el momento que recuperas el dinero con tu ganancia. Y bueno, y mientras tanto hay que pagar el seguro, hay que pagar los carros, hay que pagar el colegio, hay que pagar un montón de cosas sí. a los Cuéntanos cómo consiguieron los empleados los que trabajaban en las casas. es un amigo mío de la universidad, pero tenía muchos años aquí. De hecho, él lo hacía eso en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, y él se vino para acá con toda su familia. Él se Sí, casó con una señora americana y se vino para acá porque él se dio cuenta que estaba viniendo mucho capital de Latinoamérica para acá. sí, De hecho, la mayoría de esas propiedades se revolvieron al mercado gracias a capital latinoamericano y mucho así, capital venezolano, porque la gente quería claro. proteger su patrimonio. Entonces, claro, él me presentó gente, yo conocí ahí gente que todavía trabaja conmigo. Y digamos, al principio la parte legal, los documentos, los contratos, ¿cómo hiciste para aprender eso? Bueno, una de las personas que trabajaban, yo entré como en una especie de grupo, una persona era abogado, Ah, o abogado sea de que aquí. O sí, sea, entonces, sabía todos los... sí, nosotros hicimos un equipo que fue bueno. Después al final no fue tan bueno. Cuando el negocio se pone más chiquito, Claro, las cosas se ponen más difíciles entre las personas, pero había como algo montado. Y yo, era como una sociedad. eh, más o menos era como un grupo de ejecución, más que una Sí. sociedad, Ah, ¿no? ok. Y aprendimos, después sí me asocié con otro amigo también del mismo grupo que jugamos fútbol en la Universidad Católica a principios Sí. de los 90 y, y entonces también ya habíamos aprendido, pues. Ya teníamos un equipo, teníamos varios handyman, teníamos varios plomeros. Eso lo importante es trabajar con gente que uno le tenga Los confianza, contratistas. contratistas, sí, los subcontratistas. Y tenían, digamos, compraban una casa, la arreglaban y la vendían o tenían varias a la vez. Varias a la vez. Y también cada vez venía más gente a invertir con nosotros. Al principio hicimos con plata de nosotros, de los socios Sí, de mi familia, básicamente, sí. de nuestra familia, de la familia de mi esposa, y después vino entrando otras personas Y que otros querían, otros inversionistas. inversionistas, sí. Entonces fue Entonces, creciendo, hicieron eso del 2014 al 2018 más o menos, aproximadamente. sí, sí. Ahí ya el negocio decayó y entonces ahí que... Entre otras cosas, yo soy músico, pero ya estaba retirado de la música. Eso que está atrás en mi piano, de mi casa, que me Ah, lo traje, qué bueno. y a veces tocamos aquí. Y en el 2017 yo saqué un disco y empecé a tocar por ahí. Y el disco tuvo bastante... Pero cantas. Sí canto, sí también canto. ¿Qué tipo de Entonces música? es como un rock bastante experimental, muy funky, ¿no? Es una música, tendría que mostrártelo Ah, para ok. darte una idea. Yo toqué en un grupo en Venezuela que se llama Desorden Público,
que ahorita está cumpliendo 40 años y Todavía que existe todavía existe y es inmensamente popular en en Venezuela. Venezuela, es muy conocido también en Colombia, es conocido en México, en Ok, varios países de Latinoamérica. Ahorita están de gira en España y les está yendo buenísimo por los 40 años. sí. En el 2019 me invitaron a tocar una gira con ellos de 22 conciertos aquí en Estados Unidos Ah, qué bueno. y lo hice. Y esa fue ya mi última experiencia porque ya después nos metimos en el asunto de Macondo y esto consume muchísimo tiempo. Pero sacaste un disco como solista. Como solista, sí. Entonces, lo que pasó es que nos dimos cuenta que no había muchos lugares para tocar, Sí. acondicionados para tocar. Entonces, nos costaba mucho producir los eventos porque los sitios no tenían suficiente sonido, se quedaban con mucha parte de la entrada. Y entonces, mi esposa, que es productora también, nosotros somos de carrera comunicadores sociales. Sí. Y nos conocimos trabajando en una emisora de radio hace un montón de años. En Venezuela. En Venezuela, sí. Entonces dijimos, ¿por qué no montamos nosotros un sitio para los eventos? Sobre todo para que los artistas, los músicos tengan un sitio chévere donde presentarse, que en otras ciudades sí los hay, ¿no? Sí, pero aquí en Miami no Eh, era como ni parte de la y, cultura. no, y además por ejemplo, que en Kendall, donde nosotros vivimos desde hace 11 años, es muy suburbano. O sea, Kendall no tiene ciudad, porque no está Exacto. incorporando. O sea, al no tener ciudad, no tiene centro cultural. Es- Porque el Centro Cultural de Coral Gables o del Doral o de South Miami siempre tienen eventos, están pasando cosas, y aquí no. Y es bastante grande el Es área de muy Kendall. grande y muy poblado, Muy muy poblado. densamente poblado. Entonces, se nos ocurrió la idea de hacer un teatro en Kendall. Y empezamos a hacer un estudio de mercado, hicimos un estudio de mercado, y descubrimos que los teatros no son rentables, porque siempre tienen una subvención. Los No, teatros negocio. siempre los paga una gobernación o una fundación. O O sea, sea, son subsidiados. son subsidiados, sí. Entonces, como negocio, y aquí los alquileres son tan caros que alquilar un local para abrirlo 3 días de la semana no salieron los números. Exacto. Y entonces conocimos Macondo del Doral. En ¿Qué esa es búsqueda, Macondo? Cuéntenos qué es Macondo Macondo. del Doral es un coffee shop restaurante que importa café de Colombia, café de especialidad, café siempre de 80 y pico de puntos para arriba, y con un menú increíble de desayunos, almuerzos y cenas, pero sobre todo muy fuerte en el desayuno. Macondo siempre estaba lleno. Entonces, yo fui a tocar ahí por casualidad, porque fui a tocar con otras personas, hacer una Sí, suplencia, no sé ni por qué fui. sí. Y conocimos el lugar, El destino. el destino, sí, fui, Sí. conocimos el lugar. Y entonces mi esposo y yo nos hicimos clientes, porque de verdad que era un sitio muy bueno. Muy Y agradable. entonces, en ese momento, Macondo del Doral tenía presentaciones de mini teatro, tenía personas tocando, tenía un movimiento, ¿no? Y era muy conocido. Claro, nosotros no somos del Doral, para nosotros no estaba tan presente, top of mind, pero todas las personas del Doral lo conocían. Fue cuando entonces decidimos, vamos a decirle a este señor que nos dé una franquicia y montamos un Macondo en Kendall. Y ahí ni siquiera nos basamos en la información que teníamos del estudio de mercado que ya teníamos y empezamos a hacer más research. Nosotros somos muy disciplinados con eso. Y entonces, bueno, esto va a ser probablemente un éxito. ¿Y el señor cómo tomó la propuesta de Bueno, ustedes? no la tomó. Primero, él pasa mucho tiempo del año en Colombia, aunque él tiene muchos años en los Estados Unidos, como 40 años, no sé ni Sí. cuántos, muchos. Pero él tiene su casa en Colombia y va para allá. Entonces nosotros íbamos a buscarlo y él estaba en Colombia. Y conocimos a la manager del momento, que era una persona sumamente capaz y sumamente amable, que se llama Olga Rivera. Y Olga siempre nos decía, es que Fabio está en Colombia, es que Fabio está en Colombia. Y hasta que un día la llamamos y dice, sí, no, Fabio ya vino, sí, queremos conocerlo. Y lo conocimos. Y luego, bueno, él dijo que él no estaba preparado para tener una franquicia, cosa que era parcialmente cierto, O sea, porque él solo puso su negocito y ya. él puso su negocio. A partir del momento en que contrató a Olga, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Al principio fue lento, pero de una vez que llegó Olga, eso se aceleró y se aceleró. Y ya para el momento en que nosotros lo contactamos era bastante exitoso. O sea, cuando no llega a un lugar y siempre hay gente, uno dice, esto está funcionando. Sí. Lo convencimos. Y sobre todo Carolina lo convenció. Entonces le dijo, Fabio, ¿usted conoce Kendall? Y dice, la verdad es que no. Y la verdad es que la gente que no ha vivido en Kendall, que solamente viene porque va para el Dayland Mall, nunca no se imagina lo grande Por eso es el que límite. Digamos es que como Dayland es ya el... exactamente, como el bordecito. ¿Por qué? Después viene yo cuando vivía en Venezuela y venía, para mí Kendall era venir a Guitar Center
y yo no tenía ni la más mínima idea de lo inmenso que es y lo grande y la cantidad de gente que hay. Una cosa que salió en el estudio que hicimos es que en Kendall Drive pasan 100.000 carros al día. 100.000 carros al Increíble. día. Es un número que decía. Entonces dijimos, nosotros tenemos que poner el negocio en Kendall Drive. No en Sunset, no en Miller, no en ninguna otra, sino en Kendall Drive. Y había un déficit Todavía de café, existe, todavía. todavía Sí. hay un déficit de café, lo que hizo que nos posicionáramos rápidamente. De café bueno, porque café de este horrible hay en todas partes. Entonces, Sí. volviendo a Fabio, un día Carolina le dice, yo estaba de viaje, y le dice, yo lo voy a pasear por Kendall, lo voy a buscar a las 10 de la mañana el lunes, ¿no? Y entonces, bueno, lo montó en el carro y lo llevó. Y entonces, claro, la sorpresa del señor Le abrió una le abrió visión. una visión. Entonces, bueno, hicimos el protocolo, digo, bueno, voy a tomar el riesgo de hacer la franquicia con ustedes. Nosotros habíamos tenido muchos negocios, habíamos manejado personal, pero nunca habíamos tenido un restaurante. ¿Y eso fue en qué año, perdón? Eso fue en el 2019. Eso pasó justamente cuando terminó la gira que te estoy diciendo que hice con mis amigos del grupo. Ok. Entonces, bueno, nada, firmamos la franquicia, nos tardamos un rato en conseguir un local en Kendall Drive y alquilamos este local donde estamos ahora, bueno, el de al lado, el de la primera parte. ¿Qué era cuántos pies cuadrados? Eran 1.600 y Originalmente. ahora son 2.600. Casi que se duplicó. Casi, sí, como un 40% más. Sí. Sí, y tenemos ahorita capacidad de 80 personas adentro y unas 30 personas afuera. Y antes teníamos 64 personas, era nuestra capacidad. ¿Cómo Entonces, les fue durante la pandemia? bueno, esa es la parte. Te estoy diciendo que alquilamos el local de allá Sí. en el 2019, en diciembre. Firmamos la franquicia, buscamos el general contractor que iba a hacer la obra, contratamos al arquitecto que iba a hacer la obra y llegó la pandemia. Toda la construcción fue durante la pandemia, con un miedo increíble porque Claro. ya nos habíamos metido. Temor al futuro. No sabían, nadie sabía si los restaurantes iban a volver a abrir ni cuándo. Todo era muy incierto, pero ya nosotros habíamos puesto la plata. La plata estaba ya. Y sí, y además, claro, la obra se retrasó. Nosotros abrimos en mayo del 2021. O sea, tardamos todo el 2020 en construcción, permisos. Sí. Bueno, resulta que trabajamos con un arquitecto que no era arquitecto, no le aprobaban nada, tuvimos que cambiar a otro arquitecto, o sea, caímos por inexperiencia. Por inexperiencia, sí. Ahora nosotros somos unos expertos en código de restaurante en todo, Me imagino. pero en ese momento nos causaba, cada vez que se retrasaba, nos causaba aún más angustia, claro. E inseguridad, estrés, porque se dice, bueno, pero yo para qué me metí en esto, a lo mejor otro negocio hubiera sido más sencillo, porque además teníamos, exactamente. Bueno, afortunadamente logramos abrir en mayo del 2021, justamente cuando quitaron algunas de las restricciones, que tenías que estar 6 pies en la cola. Sí, no tuvimos que poner el vinil que separa al cliente de la persona que lo está atendiendo en la barra. ¿Cómo tomó la comunidad este proyecto cuando abrieron esto? Bueno, eso ha sido increíble, pero todavía lo es. O sea, la primera reacción, Macondo, todos, son lugares muy bonitos, muy cozy, que son muy placenteros. Lo digo por experiencia, porque yo vivo más o menos cerca, yo me alegré tanto cuando vi un Macondo aquí. Bueno, y mi esposa es una gran anfitriona. ¿Usted considera que eso ha sido parte del éxito de aquí? Seguro, y se lo reconozco constantemente. Bueno, mucho de nuestra experiencia, o toda nuestra experiencia, la volcamos en este negocio, que no era directamente lo que hacíamos. Manejo personal, manejo de logística, manejo de cosas. Aquí la gente cree que en Miami todo se hace en español, y eso no es verdad. Todas las relaciones de uno como empresario con el gobierno, con las instituciones públicas, es en inglés. O sea, sí, teníamos como una gran cantidad de cosas que las logramos combinar. Nosotros tenemos aquí un grupo de los periodistas venezolanos que se han venido a Miami, que es grandísimo. También conocemos a todos los músicos profesionales que hay aquí. Han tocado C4 Trio, ganadores de Grammy. Todo fue como un lugar donde confluyó todo, ¿no? Y este negocio nos recuperamos rapidísimo la inversión, porque además, acuérdate que otra cosa que pasó es que apenas quitaron las restricciones de la pandemia en el 2021, la gente empezó a salir a la calle como loco. Normal. La gente quería estar con sus amigos, quería reunirse. Desatrasarse de todos esos meses encerrados. Exactamente.
cuando entran aquí, y sobre todo ahora después de la expansión, la gente se queda Maravillada. maravillada, esa es la palabra. Ya yo me había dado cuenta en el Doral que llegaban turistas y se echaban fotos como si estuvieran en un parque, como está decorado todo, como Sí, si estuvieran en un parque de atracciones, porque es entre un lugar muy cozy, muy tipo Wynwood. Mucha sí, gente nos dice, este lugar no parece de Kendall, parece de Wynwood, sí, pero al mismo tiempo parece una finca de Venezuela o de Colombia o de Ecuador, pues sí, nuestra tierra. Y nos lo dicen todo el tiempo, la gente ha sido un sitio de hacer comunidad. Aquí se consigue Kendall, a diferencia del Doral, Kendall es una comunidad mucho más tradicional, mucho más antigua, donde hay muchos latinos, por sí, supuesto, pero de segunda generación, de tercera generación. sí. Aquí se consiguen amigos del colegio, gente que fue a la universidad, familias de primos que se consiguen. O sea, ha sido, y pues un acierto haber estado en este lugar, porque además estamos entre el 132 y la 127, estamos en el medio, En todo el en todo el corazón. medio. Cuando ya nosotros nos sentimos suficientemente maduros para que ya manejamos sin tantos aspavientos el restaurante, porque los restaurantes son negocios de 7 días a la semana. Yo le iba a preguntar eso, digamos, si ustedes no tenían la experiencia cuando abrieron No. para comprar los insumos, para, bueno, manejo de personal ya tenían la experiencia, Sí, pero aquí es pero totalmente diferente. es totalmente Sí. diferente. ¿Cómo fue ese aprendizaje, ese proceso? Eso además tienes que aprenderlo todo al mismo tiempo. Es una montaña rusa todo el tiempo. Por un año y medio, una montaña rusa. Nosotros no salíamos de aquí. Nosotros pasábamos 12 horas metidos aquí, 7 días a la semana. Y cuando salíamos era comprar algo, Sí, de afán. ¿no? Sí, de afán. Entonces, claro, eso pasaba, ¿no? Hacíamos las compras y se nos acabó el jamón. Tú se lo pides a un proveedor. Al principio tú compras tan poquito que al proveedor no le hace sentido venderte. Exacto. O te trae una vez a la semana porque tú le compras muy Sí, poquito. Entonces, claro, tú aprendes a hacer las compras como aprendes a hacer todo. Una cosa dificilísima es hacer los horarios, porque en los restaurantes la gente trabaja por horas. sí. En Ah, una ¿y cuál es oficina, el horario de acá? nosotros abrimos a las 8 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. Todos los lunes a domingo, El domingo abrimos a las 9, es la única diferencia. una horita más Una tarde, horita más tarde, sí. y cierran a las 6. Y cerramos a las 6, sí. Manejar el personal con sus horas, porque todo el mundo quiere tener 40 horas. Todo Ah, el mundo. sí. Pero no siempre le puedes dar 40 horas. O sea, nosotros aquí trabajan 15 personas en los fines de semana. Y esas 15 personas no las puedo tener en la semana. Exacto. Entonces, Part-time son. sí, hay gente que sí está. Y además todos todos tienen que poder librar algún día, porque tú no vas a tener una persona que no pueda hacer su diligencia. Toda la semana uno tiene que ir para el médico, entonces lo tienes que cambiar por otro. Uno O tiene, sea, cuadrar el horario ya de por sí es eso es un un trabajo. trabajón, sí. Diferente que como te digo, como los trabajos que habíamos tenido nosotros antes, que tú contratas a una persona y esa persona trabaja de 8 a 5 ya, o de 9 a 5 de lunes a viernes, chao, ya ahí no tienes que cuadrarle ningún horario en ningún momento. Y aquí, digamos que viene la gente y toca, canta. Sí, ¿Qué, nosotros qué días? no tienen ningún día fijo, porque además justo viene el verano, y en el verano Sí, se pone todo como muy loosey, como sí. muy suelto. Entonces, en mayo tocamos, porque yo estaba tocando con un cantante los domingos por el Día de la Ah, Madre. sí, Y fechas especiales. O, cosas especiales. Y fue sí. chévere. Cuando inauguramos la parte nueva, vino un Nexus Duo, que es del cuatrista venezolano muy famoso Héctor Molina con su esposa. ¿Al cuánto tiempo lo ampliaron? O sea, abrieron en el 2021. ¿Cuándo se amplió? Bueno, en el 2023, al final, dijimos, ya podemos montar otro. Entonces, llamamos al landlord. El landlord de aquí, el dueño de este shopping center y de muchos, porque tiene no sé qué Aquí cantidad en de... Kendall. Casi todos los shopping de Kendall son de ese mismo dueño. Ah, Entonces le pedimos si tenía algún local y preferiblemente que ya hubiese sido un restaurante para sí, que ya tuviera campana, trampa de grasa, etcétera, sí, ¿no? Que eso es lo que da más batalla cuando uno construye un restaurante. sí. Entonces nos dijo, no tengo otro, pero te tengo una sorpresa mejor. Los de al lado de ustedes se están yendo. Y nosotros queremos, no vamos a poner ese local en el mercado porque nosotros queremos que lo agarren ustedes. Porque para ellos es prestigioso que cuando Claro, esté aquí, sí. somos muy buenos tenants, Clientes, tenants, sí. nosotros le pagamos adelantado, nosotros cumplimos con todas las normativas, ¿Y tenemos, ustedes qué pensaron de esa opción? bueno, lo pensamos mucho, le dimos vuelta a la Entre tener cabeza, dos más pequeños o uno grande. sí, entonces claro, tener uno grande que tú puedas aumentar tu facturación, nos pareció que era la mejor opción,
tomando en cuenta la gente que ya venía, porque ya, por ejemplo, los sábados y los domingos, ahí ya no cabía la gente literalmente. Una clientela ya súper establecida. Ya tenemos una clientela súper establecida, pero al mismo tiempo sigue viniendo gente nueva. O sea que para la nueva faltaba espacio. Faltaba espacio, nos Entonces faltaba fue espacio. perfecto. Entonces fue perfecto. Entonces, bueno, y sacamos nuestra cuenta, queríamos hacerlo sin apalancarnos, sin pedir plata al banco, lo hicimos, lo que habla, Felicitaciones. gracias. Ahí conocí a Heribet, porque yo dije, no me va a pasar lo mismo que la otra vez, Claro. y pedí 5 diferentes cotizaciones. Las cotizaciones eran bien parecidas, pero lo que yo quería era ver a las personas. Sí. Si me respondían el teléfono cuando yo lo llamaba, Responsabilidad. si venían para acá. Entonces, bueno, contratamos un arquitecto que es más diseñador de interiores que arquitecto, porque realmente aquí no había mucha obra estructural que hacer. Como ves, el diseño es una extensión orgánica del otro lado. O sea, quedó súper bien integrado. Quedó muy bien. Si uno viene de primera vez, ni cae en cuenta que hasta aquí era antes y que ese es el pedazo nuevo. Sí. No, y hay muchos clientes que tenían meses sin venir y todavía no entienden no entienden qué fue lo que pasó. Sí. Yo digo, pero esto está diferente. Otra cosa que hace poco leí, que los coffee shops con la barra en el medio, como quedó Están de moda. están de moda, es lo mejor, y que la Sí. gente vea a los baristas trabajando, que no están los Sí, baristas sí, sí. escondidos ni de espaldas. Y es que ahora supuestamente les van a hacer fiestas de café. Es lo que yo también he También, leído. sí las hay. Nosotros hicimos una fiesta el día que inauguramos esta nueva parte, había un DJ, pero sí, hay una tendencia mundial del café. Exacto. Esta es la tercera ola, Está de moda. la tercera ola del café, y hay café de especialidad, y el sur de Florida es un territorio prácticamente virgen. Sí. Hay muy pocos coffee shop, Exacto. y así este concepto que es coffee shop restaurante, Eso. porque aquí puedes comer, aquí puedes desayunar, reunirte para una cosa, o venirte a tomar un café, o almorzar con tu familia, o almorzar el día, el día del madre y el día del padre, son los 2 mejores días de nosotros en todo el año. Si tuviera que darle una recomendación o un consejo a alguien que esté pensando esté considerando empezar un negocio, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito? La clave del éxito tiene un componente de suerte, sin lugar a dudas, que todas las personas que estamos en los negocios lo sabemos. Tiene que informarse bien de lo que está haciendo. Tiene que cuidarse muy bien cuando esté haciendo contratos. Hay gente que no toma en cuenta demasiado la parte legal, y como todo es en inglés, hay gente, consígase una persona que les traduzca, consígase una persona, sí, bueno, si hablan inglés, muy bien, pero igual, siempre hay que tener un buen abogado. Nosotros tenemos que nos revise los contratos, aunque nosotros tenemos muy buena relación con el landlord y sabemos que no nos va a hacer un contrato malo, al contrario, un contrato muy favorable para nosotros, igualito eso lo tiene que revisar un abogado. Cuando vayan, si van a construir, o sea, o con cualquier persona que vayan a tener una relación más o menos permanente por un tiempo, tienen que averiguar muy bien quién es esa persona, o sea, cuidarse. Yo creo aquí hay mucha gente buena y mucha gente no buena. En Estados Unidos en general y en el sur de Florida ni hablar. Hoy en día, a diferencia de cuando hace 5 años, 6 años que nosotros estábamos haciendo la investigación para hacerlo, era más difícil. Sí. Ahora tienes ChatGPT, tienes Copilot y tienes inteligencia artificial. Hagan su estudio de mercado, vean cuánto tienen que vender para que llegue al break-even, y luego nunca abandonen el mercadeo. El mercadeo de nosotros es constante. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para nuestro mercadeo. O sea, aunque estén ya con la clientela establecida, siguen haciendo. Seguimos. Eso nunca para. Eso no para nunca. Y es un error Pensar yo llegué. No, hay un economista que se llama Damon Acemoglu que dice que el dilema de la reina roja, la reina de corazones, porque en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, la reina roja siempre está corriendo, pero no se mueve a ningún lugar. Entonces, para tú mantenerte en el lugar que estás, en los negocios en los Estados Unidos y en la economía, siempre tienes que estar corriendo. Siempre tienes que estar viendo qué es lo próximo que vas a hacer. El que se queda, se quedó. Y pensar como nosotros venimos de Latinoamérica, que a veces uno ve la misma ferretería en la misma esquina por 50 años desde que uno nació hasta que nacieron los hijos de uno. Aquí las cosas son diferentes, las cosas cambian muy rápido. Y tú lo ves, tú dejas de pasar por un lugar aquí por
2 años y cuando vuelva a pasar, hay edificios, hay centros comerciales No, o muchos restaurantes y negocios que abren y que uno los ve muy bonitos y uno cree que van a ser exitosos y uno pasa el año o 2 años y ya no están. y ya no están. Abren y cierran, abren y cierran. Fíjate que lo que yo te decía de la parte legal, aquí muy cerca abrieron un restaurante argentino que a mí me gustaba mucho y nada más duró 2 años. ¿Por qué? Porque no revisaron el lease, porque Ah, cogieron el local con un lease que le quedaba muy poco tiempo. y se Cuando, confiaron de que se lo iban a renovar cuando probablemente se lo querían renovar, le querían cobrar el doble o el triple de lo que porque ya estaban lo habían pagando. cotizado. Entonces, si yo tuviera que decir una sola cosa, es protéjanse. Si van a invertir su dinero, o van a invertir el dinero del Sí, banco, o van a invertir el dinero de inversionistas, sí. protéjanse legalmente. Yo Ah, creo que bueno, esa es la clave. la Bueno, clave. con ese consejo nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos contado esta historia de perseverancia tan interesante, con un final tan exitoso. De acuerdo. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a usted y saludos a todos los que nos están viendo.